Ok. pero descubrimos que viene desde mi abuela, porque mi abuela, una mujer súper fuerte, súper berraca, y ella empezó con ese empuje de mujer berraca a trabajar y uno de sus trabajos se convirtió en vender ropa. Pero finalmente pues eso es lo que hace parte de mi vida, de lo que me caracteriza y no tengo por qué esconder. Para mí el éxito de esta etapa de mi vida en la que estoy es eso, es como doy gracias cada segundo de lo que he construido y lo que hemos formado con mi esposo, la familia que tenemos. No, sí se puede, lucha por lo que, ese ideal que tienes, por ese sueño, por esa pasión. Hay que hacerlo y si nos van a criticar, pues que nos critiquen. Pero si finalmente por lo menos a una persona que ¿Le esté llegas? viendo el contenido y logras transformar, inspirar, ya, eso va. Nati, bienvenida a este nuevo episodio de Antes del Punto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación, Anita. Estoy muy contenta y emocionada de compartir este espacio contigo. Ay, gracias. Bueno, vamos a arrancar. Nati es líder, tiene unos hijos hermosos, un esposo, tiene una familia construida, le encanta la moda. Cuéntanos un poco sobre ti, Nati. Bueno, Natalia Ruiz hoy es lo que resume Anita en descripción de lo que es mi familia y lo que hemos construido desde el amor, con mucho esfuerzo, dedicación. Anita me preguntaba ahora tras bambalinas que cuál era la clave del éxito para estar los años que llevo con mi esposo y consolidar la familia que tengo, y básicamente es que todo esté fundamentado sobre el amor y el respeto. Yo creo que no hay nada más que pueda ser la clave del éxito. Sí, qué buena respuesta. El amor, ¿no? O sea, es una base muy importante, el respeto. Sin eso no hay cómo continuar. No es negociable. Sí. Nati, y en unos años, cuando tus hijos ya crezcan, porque ahorita están peques, pero cuando ya crezcan, cuando ya se formen, cuando ya tengan por ahí unos 15, 20 años, ¿qué te gustaría que ellos dijeran de ti? Esa es una pregunta súper bonita y muy profunda, porque realmente lo que yo quiero que ellos se lleven de mí y que digan de mí en unos años al describir a su mamá es que ha sido y será una mujer auténtica, que actúa desde la esencia, que se ha preocupado durante la vida por mantener la esencia del carisma y la empatía y dejar huella desde ese fondo, porque creo que si uno deja huella siendo un buen ser humano, es lo único que finalmente puedes dejar y lo único que te llevas. Qué bueno, pero mira que eso que dices es muy coherente contigo, porque uno te ve en el mundo laboral y emanas eso que mencionas, y te conoce uno en el mundo personal y es lo mismo. O sea, no hay como incoherencias de decir, no, Natalia acá es una y aquí es otra. Entonces eso es muy bonito. Gracias. Empezar a construir eso. Gracias. Tú estás en el mundo del marketing. ¿Hace cuánto arrancaste en este mundo? Yo soy comunicadora social y periodista. Okay. Mi historia profesional empezó en agencias de relaciones públicas, Okay. que la universidad te abre las puertas de diferentes prácticas en organizaciones diferentes, y a mí me encaminaron por el lado de relaciones públicas, que realmente en ese momento desconocía. Como agencia de relaciones públicas, ok, Sí. vamos a explorar este mundo para ver qué es lo que hay y cómo une lo que es la comunicación, ¿no? Y fue una experiencia de una escuela súper bonita, porque te enfrentas a diferentes tipos de clientes, industrias, a diferentes niveles de ejecutivos dentro de las organizaciones, Sí. y siendo pues chiquita en una práctica, pero te sueltan, digamos, por ser formatos de empresas chiquitas, te sueltan de una vez a hablar con los CEOs, los directivos, y te empieza a formar desde esa estructura de cómo llegas a esos niveles, cómo hacer un approach acertado, cómo empezar a implementar y sacar esos skills comunicacionales para poder empezar a construir lo que es las relaciones públicas como tal. Pues yo las veo también que tienen como un trasfondo comercial, porque finalmente tú tienes que posicionar un tema, vender un tema, llegar a las casas editoriales y justificar y fundamentar por qué tu tema tiene valor y por qué lo deberían publicar. Entonces eso desarrolló en mí unos skills muy importantes para la base de mi profesión. Ya después, cuando di el salto al mundo corporativo, ya no estaba de este lado del cliente, sino del lado del cliente, pues ya fue la experiencia que me llevó a estar inmersa
en las estrategias de mercadeo y en los equipos de mercadeo. Ok. Y ahí empecé a aprender y ya después de ese salto al mundo corporativo, en la segunda empresa donde estuve, ahí tuve la oportunidad de llegar a crear y a liderar el área de mercadeo. Entonces ahí ya me metí Ok. por marketing. ¿Y siempre quisiste estudiar comunicación social y periodismo? No, no siempre empecé a estudiar psicología. Ok. Hice 2 semestres de psicología y realmente yo creo que cuando uno escoge una carrera en el colegio, pues hay personas que sí tienen un foco súper claro de lo Sí. que es, a dónde van, pero yo tenía otra percepción de lo que era la psicología. O tal vez el Ok. enfoque que tenía la universidad que escogí en ese momento era diferente a lo que yo esperaba. O sea, no cumplió con mis expectativas y empecé a ver unos matices que tenía la carrera en el medio como biología y una cantidad de cosas que yo dije, Que esto ya por se acá está no. saliendo del camino. Y ahí decidí hacer el cambio de carrera a comunicación social. Ay, ve, Ahí qué fue que bueno. llegué, sí, sí, sí. ¿Y cuál fue ese momento en el que tú dijiste, sí, comunicación social? O sea, porque diste un salto de psicología a comunicación social y periodismo, pero ¿cuál fue ese momento decisivo de decir, me voy a hacer comunicación social y periodismo? O sea, Cuando empecé a darme cuenta que no estaba encajando la psicología en mi vida, ni yo en la psicología, en ese entonces hablé con mi papá, le estaba viendo en Estados Unidos y le escribí una cartica, él se acuerda todavía, y le dije, ay, papá, esto no va por acá, por favor, perdóname, pues yo quiero cambiar, me apoyó 100%. buenísimo. Y en la comunicación, pues, a mí siempre me ha gustado escribir Ok, y expresarme desde el lado escrito. Ya los skills comunicacionales verbales los empecé a desarrollar a lo largo de la carrera, pero me gustaba mucho la redacción y yo dije, esta ok, carrera sí va por ahí, el periodismo, y dije, no, acá es, esto es. acá es. Sí, sí. Ok. Ujú. Y durante todo este trayecto de tu carrera, o en esos inicios de tu carrera más bien, ¿te imaginaste que ibas a llegar a donde estás hoy? ¿O que ibas a lograr todo lo que has logrado hoy en día? No, pues la verdad no. No tenía tampoco mucha, como decir, yo quiero llegar a un cargo directivo, yo quiero estar ahí. No, yo realmente nunca he sido como de niveles jerárquicos, pero el camino profesional me fue llevando a eso. Entonces fui Ok. explorando y como, bueno, vienes a crear el área y vas a ser líder y después vas a ser CMO y después, y yo, uy, esto ya se está poniendo grande. Esto ya es Esto otro nivel. ya se está poniendo grande, pero fue interesante porque eso pues también te pone a prueba muchos frentes, en asumir Claro. retos, en asumir riesgos, en estar en niveles donde no has estado, enfrentarte también a niveles, grupos muy masculinos también. Sí. Yo creo que ahí empecé a desarrollar toda esta vena en donde coincidimos tú y yo mucho, que es todo el tema del liderazgo femenino, cómo hacernos más visibles, cómo seguir cerrando las brechas, porque pues las dos sabemos que es una Sí. realidad que todavía Impacta. tiene esos retos y pues por eso hay tantas comunidades y tantos grupos. Entonces yo ahí empecé a decir, bueno, uno tiene que forjar un carácter en estos entornos laborales, profesionales, donde ya, listo, puedes ser muy carismática y muy empática, pero tú tienes que sacar un carácter y un criterio muy fuerte, con mucha contundencia, Con mucha seguridad. con mucha seguridad para esto no llegar y después hay ambientes de este tipo que llegan a intimidarte un montón. Y yo Sí. decía, esto no puede ser así, esto no me puede quedar grande por estar sentada en una mesa de hombres. Y ahí yo creo que esas fueron bases que me generaron mucho carácter y mucho criterio. Ok. Y ¿hay algo de esa Nati de hace 15 años que hoy esté intacto? Que tú digas, esto no ha cambiado. Sigo Sí, siendo. pues hay cosas, es muy difícil hablar de uno mismo, pero cuando yo oigo personas que se refieren a mí o mencionan características de mí o de mi personalidad, hablan de dulzura. De hecho, hace poquito me tocó esta semana con una persona que no me conocía, no, una persona dulce, y eso ha sido como un común denominador, y yo creo que eso no lo he perdido. Ay, qué Como que no bueno. he perdido como esa esencia de ser, no sé si la palabra es tierna, pero dulzura es lo que está. Yo creo que eso se ha mantenido intacto en mí, como ser muy positiva, y creo que también las experiencias de vida me han llevado a valorar mucho la vida y lo que tengo. Entonces creo que hay Ok. gente que dice, tú siempre estás sonriente y sonríes un Sí, montón, uno siempre te ve sonriente. No hay día que uno diga, pues, Diana está brava. y no es intencional, y tengo mis momentos de bravura y tengo momentos en que ese carácter que he forjado sale en mí. Claro, Pero pero también, hay momentos. claro, y aprendí que uno tiene que tener esa ecuación, y de tantas líderes, mujeres que uno empieza a seguir
y a tomar como ejemplo en la vida. Uno aprende porque una vez entra en un conflicto en decir, es malo tener criterio, es malo tener un carácter fuerte cuando las situaciones lo ameritan. Sí. Y he aprendido de estas mujeres inspiradoras que no, que puede haber un equilibrio o a veces no hay equilibrio, pero uno tiene el derecho de poner su punto de vista y defenderlo con carácter y criterio, porque hay veces hay escenarios o personas con las que toca. Sí, sí, total. Entonces, sí, hay dulzura, pero también hay criterio. Y es importante, es un balance a la final. ¿Cuál es la mujer que más te inspira? Ahorita hablando de mujeres. Uy, tengo varios ejemplos. Y esa pregunta me la hacían hace algunos años y uno siempre se va por mujeres que para uno, digamos, se vuelven inalcanzables. Sí. Y yo empecé a ver que yo en el entorno cercano que tengo como mi familia, tengo mujeres inspiradoras. Entonces puede que sea una frase de cajón o cliché, pero es así. Tengo una mamá súper berraca, una mamá que presente, que me cuidó, que todavía sigue cuidando a mis hijos y protegiéndolos, pero eso es de admirar. Sí. Y eso es para mí un ejemplo. Mi hermana también. Mi hermana muy maternal conmigo siempre, pero también muy muy amigas. Y esas personas cercanas, pues creo que son la principal fuente de inspiración, más allá de sí, uno siempre se va, uy, no, me inspira esta líder, sí. No, pero uno mismo en su entorno tiene muchas mujeres o muchas personas, ni siquiera tienen que ser mujeres, pueden ser hombres o demás que lo inspiran a uno, wow, yo quiero ser así. Es verdad. Eso en el entorno cercano, y ya en los entornos de personas que me inspiran, que no conozco y me encantaría conocer. Está Michelle Obama, por ejemplo, me parece pues, que solamente como su historia, su referente, a dónde llegó, cómo pudo desdibujarse también de ese título de primera dama y de ser la esposa de Barack Obama, y ella construir y labrar su camino, posicionarse como una mujer fuerte, con el reto de ser mamá, con el reto de trabajar. Creo que para mí ella es inspiradora, y ahorita estoy leyendo un libro de la hermana de Mark Zuckerberg. Y ella, digamos que tiene un entorno familiar parecido al mío, guardando las proporciones, pero ella dice que en sus retos está también él, como pues que todo el mundo la conoce por ser la hermana de Mark Zuckerberg, pero ella no ha tenido que abrirse su camino. Y entonces, claro, pues trabajó en Facebook, por supuesto, y ha trabajado, pero ella, por ejemplo, fue la que se inventó los likes. Y eso nadie lo sabe. No, porque la conocen como la hermana de Mark. Claro, y eso es súper poderoso, o sea, los likes se volvieron parte de la cotidianidad de la vida y de la esencia. Entonces también habla de cómo equilibrar la vida. Su libro se llama como Escoge 3, y es uno priorizar y escoger cada día 3 focos en los que vayas a tener. No siempre va a ser perfecto, a veces puedes cambiar, pero ella también se ha vuelto una fuente de inspiración. Qué bueno. Vamos a buscar el libro de leer. Sí. Muy interesante. Te lo recomiendo. Vienes trabajando varios años con marcas, con diferentes marcas, en diferentes contextos. ¿Qué es lo que más te apasiona de este mundo de las marcas? Me apasiona los retos que hay detrás de cada marca. Cada marca tiene retos súper interesantes. Entonces, desde una marca que puede ya estar muy posicionada, unas marcas que todavía están en el anonimato, pero cómo crear una identidad, cómo crearle un ADN a una marca, cómo crearle una esencia a una marca, porque uno como ser humano lo tiene, pero una marca, más allá de su logo y de su key visual y su paleta corporativa, tiene que tener una identidad. Exacto. Y eso me parece lo más interesante y desafiante detrás del mundo de las marcas. Hay marcas que no tienen ese fundamento detrás de tener esencia de ADN, sino que han aparecido porque la vida o los caminos los han llevado ahí, pero no han logrado tener esa estructura. Otras que lo tienen muy bien creado y muy bien definido. Que uno dice, uy, con solo medio oler o medio ver, ya uno ya dice, son ellos. Exactamente. Entonces, eso es lo que más me ha encantado del mundo del marketing. Hay marcas que venden y otras que realmente conecten. ¿Cuál crees que es esa diferencia? Yo creo que pues esa diferencia radica todo, ¿no? Porque pues las marcas y las compañías existen bajo ese propósito, vender y como con el foco de negocio. Pero conectar para mí es la clave del éxito. Porque finalmente cuando tú tocas fibras emocionales, y es por eso que hay campañas que son tan poderosas, que cuando tocan las emociones es que realmente generan una recordación diferente. Y para mí eso va atado a la conexión.
Entonces, si tú logras conectar, tienes un efecto muy diferente al de solo vender. Y eso ahora, con los consumidores que tenemos tan exigentes, tenemos generaciones nuevas que están siendo nuevos consumidores con comportamientos, con gustos, con ADNs muy Muy diferentes diferentes a lo que era antes. o que lo que consumíamos nosotros pues no es lo mismo que consume ahora un centennial. Entonces el desafío es más grande y Claro. esas generaciones creo que fue las que pusieron a prueba a las grandes marcas a que ellos ya no consumen por lo comercial ni por lo que vende, sino por lo que Por los lo que le conecta da. y los identifica. Entonces, Sí. crear identidad y que esa identidad conecte con tu audiencia. Si no está eso unido y atado, creo que Ya, creo que no. los esfuerzos se pierden. Nati, y dentro de estos consumidores, ¿qué es lo que más te han enseñado? Uy. Las enseñanzas son muchas, pero creo que han puesto a prueba los retos. Y también el marketing tradicional con el que nosotras muy seguramente aprendimos y crecimos, pues es otro a hoy. Y nos exige actualizarnos, nos Sí, exige estar en total. las tendencias, o sea, nosotros no podemos aplicar el mismo marketing que aplicábamos hace 10 años en las empresas donde trabajábamos en ese entonces o si seguimos. Ahora tenemos que estar absolutamente actualizados. Si no hay actualización y si no actualizamos nuestros propios roles y nuestras propias iniciativas, ahí nos vamos a quedar. Y aplicando el ABC del marketing en lo que es el consumidor a hoy, nos vamos a morir. Entonces, para mí, Sí. lo más desafiante es no perder la actualización ni la conexión con lo que están esperando ellos de una marca. Ok. Y ahí viene, vamos a conectar esto que acabas de decir, porque los consumidores no son solamente quienes nos compran, sino también, por ejemplo, en el caso de nosotros que lideramos equipos, también vienen pasando varios cambios a través de los años. Entonces, ¿cómo ha venido cambiando tu forma de liderazgo con los años? Porque no era lo mismo liderar hace 10 años, inclusive hace 5 años, a liderar hoy. Sí, es también un reto muy grande. Uno, primero por lo que uno era hace 5 o 10 años, también era diferente. Sí. Entonces, la experiencia, la madurez, el aprendizaje. Ser líder se aprende. Ser líder implica también de tener un talento y un don, si lo queremos llevar a eso, pero también se aprende con la experiencia. Sí. También para mí ha sido clave el ejemplo de los líderes que yo he tenido. Hay líderes que a mí me han marcado desde lo bueno en lo que quiero replicar y seguir haciendo, y lo que no ha sido tan bueno, Que no cosas que hacer. definitivamente no quiero hacer No ni quiero ser replicar. así. Exactamente. Entonces, esa inspiración desde esos líderes, desde lo positivo, lo lleva a uno a decir, esto se puede por ese camino. Y para concretarte la respuesta, te voy a decir que para mí la clave del liderazgo está en equilibrar. Uno puede ser un buen profesional, pero también puede ser un buen ser humano. Súper importante. Hay liderazgos que se radican en el performance profesional, en la búsqueda de resultados. Y sí, por supuesto, a todos nos traen a las empresas resultados y para ir a un objetivo de negocio, pues porque eso son las empresas, de eso viven y de eso vivimos y por eso podemos tener trabajo. Pero yo aprendí, y la mayor experiencia y enseñanza más bien que me ha dejado el liderazgo de equipos es que uno sí puede ser un buen profesional, uno puede impregnar y esperar resultados de un equipo, pero uno puede ser buen ser humano también. Y para mí esa es la combinación que no puede faltar. Uno no puede perderla. Somos humanos finalmente, tenemos emociones. Pasan cosas. O sea, todo. No vas a amanecer con la misma emoción con la que llegaste ayer. Exactamente, tenemos desafíos en la vida. Los desafíos no solo se presentan en los ámbitos profesionales, la vida está llena de retos, lleno de momentos, unos buenos, otros no tan buenos, enfermedades, y uno tiene que empatizar, uno tiene que tener carisma y uno tiene que tener compasión de las situaciones que las personas que están alrededor de uno están viviendo, y no darlas por sentado y no darlos por hecho y que tienes que trabajar y hayas sufrido lo que tengas. No, uno tiene que tener compasión. Y dentro de este proceso de liderazgo, Nati, bueno, más que un error, es una lección o una enseñanza. ¿Cuál crees que ha sido esa mayor enseñanza que te ha dejado el ser líder? Yo creo que está muy atado con la
anterior. anterior, sí. Y yo creo que la enseñanza más grande, o más bien el regalo más grande que a uno le deja el liderazgo son los vínculos. Los vínculos que uno crea de esos equipos de trabajo que uno tiene la oportunidad de liderar, de formar, son vínculos que nunca se van a perder, que puede Sí. trascender el logo, puede trascender la empresa, puedes estar aquí, allá o donde sea, pero ese vínculo te lo llevas por siempre y hasta donde lo quieras llevar. Pero para mí esos vínculos que yo me he llevado de liderazgo de las organizaciones en las que he podido trabajar son lo más valioso. Ok, bueno, no, súper bien. Nati, ¿y qué haces hoy como líder que no practicabas hace 3, 4 años? Yo creo que primero pensar desde lo humano, Sí, tal vez, y por eso me refería en las respuestas anteriores como a la madurez, a la experiencia. Uno podía estar pensando mucho más en el resultado en el que tengo que dar y tengo que posicionarme y me tienen que ver como una líder fuerte y como la líder que logra. He aprendido con los años que hay cosas mucho más importantes que esas. sí, Y precisamente no solamente son los vínculos y son las conexiones, sino que lo que he aprendido es que yo prefiero dejar huella por lo que soy como ser humano y no como profesional. como- Finalmente, como profesional y los skills, pues uno los aprende, todos estamos en Sí. constante aprendizaje durante toda la vida y total. aprendemos, los seres humanos aprendemos de lo que tengamos que aprender. Pero para mí lo más poderoso y lo que era la Natalia líder hace unos años a lo que es ahora, es que he aprendido a priorizar y a darme Ok, cuenta que lo realmente importante va más allá de lo profesional ok. y va mucho más llevado a lo humano. Entonces es Wow, como la diferencia del liderazgo de hace unos años al de al hoy. de hoy. Ok. Bueno, Nati, vienes del mundo corporativo, del liderazgo, hemos hablado del marketing, Ujú. pero tú eres alguien apasionado por la moda. Cuéntanos un poco ese mix de por qué la moda. Bueno, yo estaba haciendo el análisis de dónde viene esa pasión por la moda y esa afinidad. Y le he dado muchas vueltas y creo que llegué a la raíz, más allá de que me guste, de que me sienta identificada, que es y se ha convertido y lo he convertido porque he querido en una pasión. Sí, La vez pasada estaba hablando con mi hermana y hay un común denominador en las mujeres de la familia y es el gusto por la ropa, ok, pero descubrimos que viene desde mi abuela, porque mi abuela, una mujer súper fuerte, súper berraca, que a pesar de venir de una generación muy tradicional, ella rompe con esos esquemas porque ella se divorció muy joven, se hizo a cargo de mi mamá, de mis tías, de la familia, convirtiéndose pues casi en la cabeza de familia. sí, Y ella empezó con ese empuje de mujer berraca a trabajar y uno de sus trabajos se convirtió en vender ropa. ok. Ella se fue una temporada a Estados Unidos, vivió muchos años allá y empezó a incursionar en el negocio de la ropa. Traía Buenísimo. maletas de ropa de Estados Unidos, compraba y tenía toda su red de clientela aquí en Colombia. Ok, Y siempre que ella llegaba con las maletas llenas, pues nosotros enloquecíamos. Y yo desde chiquita crecí así, esperar a que la abuela llegara con las maletas llenas de ropa y medirnos y ponernos. Y ella también súper antojada hasta sus últimos años, 92, 93 años antes de que muriera, ella ok. seguía viajando sola y No, pero trayendo ropa. 92, 93, o Sí. sea, wow. Y seguía ella en este ritmo de vender ropa, tenía tarjeticas que hacía y las dejaba en el edificio para vender ropa Ok. a las vecinas. Entonces, la vez pasada con mi hermana dijimos, es que la conclusión esto viene de ahí. Entonces, mi hija Gabriela, que la No, conociste le ahorita, encanta, yo divina, hago o sea, videos con ella, porque pues igual finalmente los hijos son, o uno es lo cómo que crece, cómo crece, con quién sí, crece, y pues uno viene y esas raíces pues no las pierde y nada. claro. Entonces de ahí viene esa pasión por la moda, por la ropa, que ya después le di como una transformación a lo largo de la vida, ya con la trayectoria, la experiencia, la madurez, y fue llevarlo a la imagen y cómo eso finalmente trasciende en tu esencia, Claro. porque eso va más allá de la moda, no se trata de Es que ponernos... la ropa no es
O sea, la moda no es ropa, mejor dicho. Exactamente. También es cómo te ves y cómo te sientes contigo misma. Y lo que proyectas. Y lo que, Y lo que es muy proyectas y importante. proyectarios de la esencia, porque obviamente vemos a veces modelos divinas con la ropa, la última tendencia, pero finalmente no es copiar ni ponerse lo que las tendencias dicen, lo que las modelos divinas Sí, tienen o se ponen, sino cómo eso encaja en mí y cómo yo desde lo que me pongo y cómo me veo proyecto esa imagen, esa esencia y esa identidad. ok, wow. ¿Y has colaborado con marcas para hacer este tipo de proyecciones de cómo se debe ver, qué es lo que debe proyectar la gente? Sí, sí, empecé a dar como mis primeros pinos. Yo estaba, digamos, primero con esta pasión muy acá. Hace unos años, cuando empezó el concepto de personal shopper en Colombia, Sí, por ahí en algún par de artículos y entrevistas me llamaron como referente, pero pues ahí, digamos, estaba una Pilar Castaño, que era el icono y el referente y sigue siendo. Era un concepto y digamos como que este tema todavía estaba muy en pañales. Ahí me llamaron para un par de artículos, pero esto ha seguido estando presente en mi vida y yo no lo he soltado. No lo he ok, soltado, no lo he querido soltar porque hace parte como de ese manifiesto que vemos tanto y es como haz más de eso que te gusta hacer o haz más de lo sí, que amas hacer, y yo no lo he querido soltar porque finalmente para mí se convierte como en una terapia claro, y en lo que me arraiga, en lo que me gusta. A mí el mundo corporativo me gusta, a mí sí, trabajar me gusta, pero esto hace parte de un frente que a mí me encanta y me apasiona. ok, Y cuando yo hablo del tema, pues se nota una vibra sí, diferente, ya empezó aquí a, lo puedes ver diferente. Entonces yo no lo he querido soltar y cuando me preguntas lo de las marcas con las que sí he colaborado o no, sí, de hecho una de esas marcas fue la que me dio el impulso a generar contenido. Yo nunca había hecho ok, contenido, pues más allá que hace unos años haya dado como entrevistas y haya salido ahí como en un par de artículos, no me había atrevido, y una amiga que tiene mucha experiencia en lo digital sí me decía, pero haz cosas, lánzate a las claro, redes, y yo, o sea, ni me lanzaba nos puedes ayudar a muchos. ni sabía cómo hacerlo tampoco. Y una amiga que se lanzó a crear su propia marca de ropa, que la aplaudí, le dije, me encanta, y me dijo, tenemos que hacer Sí, cosas juntas. Y ella un día me dijo, bueno, ya es el momento de lanzarte a hacer un video. wow, Haz el video con esto. Y yo, "Ah, bueno, está bien, qué susto". Y me lancé haciéndolo en mi casa con el celular pegado a un espejo y hágale sin ¿qué pensar más en puede pasar? iluminación. O Sí, sea, hay que empezar por algo. sin pensar en iluminación ni en nada, ni equipo, todo. Después una amiga de la vida que me acompañó en el proceso, ella divina, me regaló el microfonito solapa, como que me dijo, no, hay que especializar esto un poquito. Y bueno, así fue que empecé. Y hay otra marca de otra conocida mía de la vida que tiene su showroom por aquí súper cerca. Ahí fui al revés, yo fui proactivamente porque ya había hecho esto. Yo le Entonces dije, dijiste, bueno, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer, va? exacto. Le dije, oye, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Listo, de una, no sé qué, Ay, qué todo. genial. Entonces como que eso empezó a motivarme y a hacer, a veces como que pues por la cotidianidad lo dejo en pausa, pero a veces retomo, pero me encanta también porque le doy la fluidez a mi ritmo, Claro, nadie me lo impone. no es algo que tiene que ser así, súper estricto, horario, fecha, Exacto, etcétera. Como que no. exacto. Entonces fluye y pues me encanta. Nati, ¿cómo conviven esas dos versiones, la corporativa y la creativa del mundo de la moda? Bueno, conviven muy bien porque las dos hacen parte de lo que es mi esencia. Y sobre todo pues el mundo y esta pasión por la afinidad por el mundo de la moda, las tendencias, el estilo, hacen parte de lo que yo reflejo en mi imagen corporativa y cómo yo me proyecto. Y para contarles hay una anécdota rápidamente en cómo conviven. Eh, yo acabo de entrar nueva a trabajar en una compañía de tecnología y en la fase final del proceso, en la entrevista que tuve con quien es hoy mi jefe, que es la directora general de la compañía, en el speech, digamos, muy profesional y muy corporate que uno da en una Sí, entrevista que está en la fase final, no me pregunten por qué en una parte de la entrevista me dio por hablarle de este tema y de esta afinidad y esta pasión por el estilo, por la moda, contándole esto genuinamente, diciéndole, bueno, y me lancé a hacer contenido hace poco y estoy en esto y me alié con unas marcas. Ella le llamó esto la atención y me dijo, sí, ok, contenido. Y después ya supe que esto había sido como un factor algo determinante, clave. porque me contaron que ella después empezó a indagar mis redes, Ok, empezó a mirar qué hacía y digamos que yo ya estaba en la dupla final con otro candidato
Y ya después de que ella indagó, miró un poco las redes, todo el perfil, algo le tuvo que hacer clic Hicieron match. y quedé yo escogida. Bueno, pero mira lo importante que es la autenticidad Exacto. en la marca personal de uno. O sea, no es Sí. coger y copiar lo que al otro le funciona, sino lo que más bien lo que a mí me funciona y ser auténtico para mostrar lo que realmente soy. Sí, total, Entonces, total, y uno no lo debe perder y pues de pronto alguien puede pensar como no, pero qué falta de profesionalismo ir a decir en una entrevista profesional que estaba ya en el proceso final decisivo para que quedara ir a Sí. hablar de que tiene una pasión por la moda, pero finalmente pues eso es lo que hace parte de mi vida, de lo que me caracteriza y no tengo por qué esconderlo. Entonces, no, esa total. autenticidad hace parte de lo que es la marca personal de Natalia Ruiz. Qué bueno, qué bueno, me gusta, me gusta, me gusta. Nati, tú eres mamá, eres líder, eres esposa. ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre el mundo corporativo, la casa? Porque es todo un ecosistema. Sí, total, como lo describes así, es un ecosistema y bueno, tiene sus retos, yo no te voy a decir, no, es súper fácil, es perfecto, no, es color Ay, de rosa, no, no, fácil no es, pero depende de muchos factores. ok. Primero, tienes, y para mí, eso lo digo yo, por mi Sí. experiencia y por lo que tengo y lo que he construido, escoger como ese compañero de vida, ese partner de vida, saberlo escoger y que estén muy alineados, volviendo a la respuesta del inicio de esta conversación basado en el amor, en el respeto, pero tiene que ser un coequipero de vida que vaya y todo esté alineado hacia el mismo camino, pero de construir y de sí vamos a tener retos, pero los vamos a afrontar. Eso es lo principal, o sea, Ok. tener un buen coequipero de vida para que las cosas puedan Pasen. funcionar bajo la mayor armonía posible, a pesar de no ser fácil. Pero también es un reto que te lleva a darte cuenta que sí es posible. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos limitantes. Sí. O a mí me dicen a veces como, ay, pero ¿cómo haces para vivir arreglada? Pero tienes 2 niños, tienes perro, tienes esposo, tienes casa, tienes trabajo. No, pero pues. Uno no se puede excusar. Tal Uno, o cual. también, como hay mujeres que yo admiro un montón porque tienen una vida fit, hacen ejercicio, Ay, y sí, uno, qué pero ¿a qué emoción. horas? No, ¿a qué horas? No, o sea, uno, si uno quiere y se lo propone y si lo hace con esfuerzo y con disciplina, como se logran todas las cosas en la vida, porque nada Sí. es fácil. Si uno no tiene un objetivo, una dedicación y no se esfuerza a hacerlo, Pues nunca lo vas a Nunca lo va a hacer. lograr. Entonces, el equilibrio perfecto no existe. No. Que haya un balance, que la vida profesional sea balanceada con la profesional. No, hay veces en que, y eso es parte de los aprendizajes que te da la trayectoria y la experiencia de la vida y como estas lecciones aprendidas, ¿no? En que a veces uno quiere que todo sea perfecto, tener el Sí. control de todo, que es que lo profesional esté acá, pero la familia también, pero el fashionismo también, ¿no? Hay momentos en que tiene, por eso me gustó tanto el libro de la hermana de Mike Zucker, porque ella habla de que uno puede tratar de priorizar, pero que a veces hay frentes que no van a estar perfectos y que tienes que soltar uno para que el otro funcione. No sé, los hijos enfermos, a mi niño está enfermo y tienes que irte a la clínica, tú tienes que priorizar y el trabajo toca pausarlo. Y que no puedes estar en la clínica, puedes estar pendiente del niño y puedes estar trabajando. Y uno trata, y uno se lleva el computador a la clínica. Un niño de 3 años te está en una camilla. Total. Que si a uno como adulto le cuesta estar en una clínica, pues no puedes pensar. Exactamente. Entonces, el balance perfecto no está. A veces hay que distribuir esos porcentajes de una manera diferente. La vida también te va llevando al ritmo. Uno no puede pensar que todo esté planeado, todo esté perfecto. Sí, cuando uno tiene una logística con tantos frentes como esto, sí toca tener una organización, una sincronización y una comunicación muy orquestada. Muy orquestada. Hay gente que a veces se ríe cuando estamos compartiendo que estamos con los niños y todo. Yo le digo a mi esposo, voy a ir al baño. Yo no estoy pidiendo permiso. Estás avisando que voy a ir para que le esté pendiente de los Claro, niños. claro, porque a veces pasa y una distracción Claro. con un niño en cuestión de minutos pasan cosas. Y una vez nos pasó que los dos enganchados en una visita hablando, cuando el muchachito iba subiendo una escalera ya solo arriba sin parar. Entonces, el equilibrio perfecto no existe, Sí. pero también depende de uno cómo balancear y saber priorizar en el momento que debas priorizar. Y tener un buen compañero de vida. En este caso, con familia. Claro, ¿no? claro, Súper claro. claro, Pero bueno. súper importante. Nati, para ti, ¿qué significa estar presente?
Pues estar presente creo que es muy importante, por el simple hecho de si estoy en una conversación contigo, el simple hecho básico y principal del respeto. Si tengo una Sí. conversación contigo, estar contigo enfocada, oyéndote, poniendo atención, respondiéndote. Pero igual, en la actualidad en la que vivimos, me parece que es muy retador porque ahorita, hace unos años eso no pasaba y habían conversaciones tranquilas sin interrupciones. Ahora las interrupciones son todas desde el celular, que uno lo tiene Sí. todo el tiempo hasta para ir al baño, en donde uno tiene todos los ecosistemas, en el laboral, el personal, el profesional, con los multicanales y la omnicanalidad que uno tiene que responder. Tú tienes Sí. que responder al Teams de la oficina, el correo, el WhatsApp, las redes sociales. Entonces es un tema en que te exige total conectividad todo el tiempo y esto te genera no solamente una adicción, sino una hiperconectividad que se vuelve muy desafiante al momento de poder tener momentos presentes. Y entonces llevémoslo a una comida familiar, a un restaurante, todo el mundo conectado, a los niños que para distraerlos hay que tenerles el celular y los muñequitos o lo que sea. Entonces para mí es muy importante el estar presente con un grado de dificultad por esta conectividad que nos exige el mundo actual. Pero es súper importante y yo a veces trato de hacer conciencia de eso, ¿sabes? Como que si estoy hablando con una persona o si viene y me habla uno de mis hijitos, pues no estar contestándole con el teléfono en la mano, de poder darle el momento que cada persona se merece y necesita y está esperando de mí, porque a uno a veces también le pasa, Sí. uno le pasa que tú le hablas a una persona o Y estás está en una ahí. reunión y está ahí conectado y no es chévere, Sí. no es chévere que a uno no le pongan atención. Entonces el estar presente en el momento es muy importante para valorarlo, para disfrutarlo. Los momentos en la vida son tan escasos y tan efímeros que es muy importante. Entonces por eso pues a veces trato de conectarme con lo que me ayuda a estar presente. Por ejemplo, encontré mi conexión con el deporte en clases de baile. Ok. Entonces voy, bailo, estoy presente, estoy desconectada, no tengo celular, Es para tu mí momento. es mi momento y estoy enfocada en la coreografía, en no perderme el paso, en bailar. Y Ay, es qué una bueno. hora en que logro estar presente. Buenísimo. Entonces ese es como mi punto Ok. de conexión y de desafío para mí misma, de realmente estar en esto que estoy para mí. Es un regalo y un momento de bienestar para mí. Yo digo que es la mejor terapia, que esto supera al psicólogo, al psiquiatra, todo lo que uno tenga que tener. Ahí está el momento. Yo entro ahí y salgo totalmente diferente. Y es que también es dedicarse uno tiempo para uno, Sí. porque uno siempre piensa en los demás, en los amigos, en los hijos, en la familia, en dónde queda uno. Total. Entonces toca dedicarse también tiempo a uno. Muy bien. Nati, ¿y cómo defines el éxito en esta etapa de tu vida en la que estás? Para mí el éxito de esta etapa de mi vida en la que estoy es tener la familia que tengo. O sea, si me preguntas cómo y por qué me siento realizada y cómo lo miro yo en retrospectiva y cuando lo estoy viendo en realidad, en la presencialidad, es eso, es como doy gracias cada segundo de lo que he construido y lo que hemos formado con mi esposo, la familia que tenemos. Ese para mí es el éxito más grande. Qué lindo, aparte porque se ven todos bonitos siempre. Gracias. Ya para ir cerrando, Nati, ¿qué le dirías a una mujer que quiere crecer profesionalmente, pero también tiene otras facetas de su vida que no quiere dejar a un lado? Pues primero que no las tiene que dejar a un lado, que luche siempre por ese ideal, y si tiene esa afinidad con un tema, ese sueño con un tema, pero creo que es que el mundo laboral no me lo va a permitir o el entorno social al que pertenezco no, sí se puede, lucha por lo que ese ideal que tienes, por ese sueño, por esa pasión. Los dos mundos pueden conjugar, ninguno compete con el otro. Mira, por ejemplo, tú lo que estás haciendo tan lindo, tú haces parte también de un mundo corporativo, pero tenías esto presente, querías ponerlo a andar, lo pusiste a andar. Cuando yo lo vi en acción, te escribí, te felicité, porque realmente yo aplaudo mucho cuando una mujer da el paso a hacerlo diferente. Por eso esta amiga que lanzó a hacer su primera marca de ropa, y antes de que me invitara a hacer contenido y todo, le dije, bravo, y síguelo haciendo, o sea, no desfallezcas, porque ya hiciste el primer paso. Es lo más difícil. Y en algo más complicado, que pues es un negocio, es crear marcas de ropa y un montón, pero me pareció súper admirable lo que hizo.
como te admiro a ti un montón por lo que estás haciendo Ay, y te gracias, felicito qué bello. porque realmente tú lo tenías ahí y lo pusiste a andar. Y dar ese primer paso Es lo es más. siempre lo más complicado. Pero para las mujeres que lo quieran hacer, y yo creo, y no estoy segura y tengo el convencimiento que tú eres una fuente de inspiración en mostrar las historias, en mostrar tu historia con lo que tú hiciste creando estos espacios, estas conversaciones, este formato. Por aquí no es para nosotras hacernos visibles y que salimos y que nos publicaron, no. Esto tiene un propósito muy lindo detrás y es inspirar desde la historia, inspirar desde lo que somos con historias realmente genuinas y de humanas. Tal cual. Ninguna de nosotras es famosa ni quiere ser famosa, sino simplemente lo que yo te decía al principio de nuestra Son mujeres conversación, inspiradoras. conversación tras cámaras, o sea, esto lo ataste a un propósito de vida. Sí. Y eso es lo que realmente más pesa, que esto esté fundamentado en un propósito bajo el objetivo de inspirar y motivar. A mí me pasa, yo a veces veo mujeres que se han lanzado al agua, que se han lanzado a dar ese primer paso y a mí lo que hace es inspirarme y me motiva. Yo digo, si ella puede, yo también puedo. Si tú puedes y se vuelve una red también motivacional, Sí, súper total. importante, que a veces bajo ese techo de cristal que creamos nosotras mismas, que es tan común en estas conversaciones de Sí. comunidades de mujeres, pero nosotras mismas nos ponemos eso, ay no, pero es que va a ser difícil, pero es que yo no conozco a tal, pero es que yo no Pero- estoy en la industria de la moda, no pasa nada, Hay que lanzarse. hay que hacerlo y si nos van a criticar, pues que nos critiquen, ya también uno digamos como que trasciende cuando Sí. van pasando los años, que eso pues va quedando a un lado, la pena como el que dirán, a algunos les Total. gustará, a algunos no, pero si finalmente por lo menos a una persona que ¿Le esté llegas? viendo el contenido y logras transformar, inspirar, ya, eso valió la pena. Total, vale toda la Valió. pena cuando una sola persona lo ve por lo menos. Exactamente. Nati, vamos a cerrar con esta pregunta y es súper clave para nosotros. ¿Qué es lo que más te gusta de ser tú? Ay, qué linda pregunta. Difícil también, porque a veces puede ser un poco egocéntrico, pero lo que más me gusta de ser yo es ser una persona positiva y que irradia alegría en cualquier interacción, sea social, sea profesional, sea corporativa, que se lleven como esa parte de la esencia de que es una persona y yo como que esto también lo he aprendido más allá que haga parte de mi esencia, pero lo transformador que es una sonrisa en el día de una persona, Sí. que tú no esperas que vaya a ser, porque pues yo realmente te conozco y te voy a saludar con una sonrisa, pero saludar a las personas que de pronto no conocen y que están pasando un momento y en que tu sonrisa logró transformar ese día, creo que eso es muy poderoso. Entonces yo creo que esa empatía reflejada en esa sonrisa que yo puedo transmitir, la valoro un montón y me encanta que la gente lo diga, ¿sabes? Sí. Es porque como que la gente me lo ha dicho y me gusta y sí, a veces lo hago no intencional, hace parte de mí, pero a veces sí lo hago intencional. A veces sí lo hago. O sea, y uno la recibe y uno es como, ay, qué chévere, me sonríe. Y a mí me gusta, por ejemplo, yo sí soy una persona que o me bloqueo o me abro según la empatía que tenga la otra Claro, persona. también es conexión. Exacto, esa conexión es clave. Entonces, si hay una persona que genera una barrera conmigo en que no me suelta una sonrisa o no es querida para bajo lo que para Sí. mí es ser querido, ahí mismo crea una barrera y me intimida un poco. Al contrario, lo que es una persona que me reciba con empatía, con una sonrisa, entonces por eso yo respondo de la misma forma. Como Sí. a mí me gusta que me reciban en una interacción, yo recibo de la misma manera. Ay, qué bueno. Bueno, Sí. pues nos llevamos muchas cosas lindas de esta conversación, Nati. Mil gracias por gracias a ti. acompañarnos, de verdad, en este episodio. Esperamos que lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Gracias. Mil gracias, Nati. Gracias a ti por la invitación y nuevamente te aplaudo todo lo que estás haciendo con estos espacios. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en uno próximo.